Hola, ¿cómo están? Un gusto encontrarnos nuevamente. En este segundo encuentro vamos a continuar hablando sobre el empleo justo, la seguridad y la salud en el trabajo, pero vamos a estar abordando puntualmente el marco legal dentro de nuestro país, en Argentina. El cumplimiento del marco legal básicamente son las normas, son los requisitos legales y son los estándares que nos exigen la legislación, las leyes, para estar autorizados a realizar negocios a nivel local y más allá. Las siguientes preguntas nos van a poder ayudar y nos van a poder guiar para saber si cumplimos o no con nuestro marco legal. Estas preguntas son una guía que las pueden tomar para poder conocer y responder estas preguntas. ¿Cuenta la empresa o la pequeña empresa en crecimiento con los permisos, licencias y exigencias según la ley vigente en nuestro país? ¿Está registrada formalmente para prestar servicios o producir productos en zonas geográficas especificadas? Y la última de las preguntas sería: ¿la empresa ha pagado cargos, multas o sanciones en los últimos años? Esto nos va a permitir ver en dónde estamos parados, en otras palabras. La jerarquía general de la legislación es como la pirámide lo muestra. Primero tenemos la ley suprema, que es la Constitución Nacional. Luego tenemos las leyes, que son nuestras normas, son lo que nos rigen, lo que debemos hacer, y se tiene que hacer de esa manera si no tenemos penalidades. Y los reglamentos u ordenanzas, que también acompañan a estas leyes para que se cumpla todos tal cual está previsto. Las instituciones que se relacionan directamente con el empleo justo, seguridad y salud en el trabajo son las que mostramos a continuación. Tenemos como primer punto el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo y la Superintendencia de Riesgos de Trabajo. Estos cuatro organismos, estas cuatro instituciones, nos van a estar controlando y van a estar revisando constantemente si nosotros cumplimos con determinados puntos. En el caso del Ministerio de Justicia, juzga las conductas de los ciudadanos, ¿sí? El Ministerio de Salud lo que hace es poder controlar si nosotros cumplimos con las ordenanzas, con los protocolos y con las medidas que dicta la ley. El Ministerio de Trabajo va de la mano de la ley de higiene y seguridad, que la vamos a ver un poquito más adelante, y lo que hace es poder controlar si ese trabajo es justo, si está controlado, si tiene el contrato adecuado, si se cumplen con las horas de descanso, las horas de trabajo, si ese empleado está registrado o no. Entonces, estos tres ministerios nos van a hacer una guía y nos van a estar controlando a la vez, porque si no cumplimos con algunos de estos puntos, nos van a estar aplicando las multas y sanciones que veíamos en el capítulo anterior. La Superintendencia de Riesgo de Trabajo también gestiona en conjunto con estos tres ministerios, pero sobre todo controla las RT. Las RT nos tienen que asegurar que nuestros trabajadores tengan asistencia en caso de cualquier accidente laboral o enfermedad profesional. Vamos a describir un poquito más adelante a qué hacemos referencia con accidente laboral. Las leyes relacionadas con el empleo justo, seguridad y salud en el trabajo son las siguientes. La ley 19.587, que es la ley de higiene y seguridad en el trabajo. Acá tenemos previsto todo lo que debemos cumplir como empleadores y como trabajadores. A través del decreto 351/79 está reglamentado lo que esta ley sancionó. Entonces, en este decreto vamos a poder ver cuáles son los plazos, cuáles son los requisitos y qué son aquellos cumplimientos con los que debemos contar. Por ejemplo, la ley indica cuántos extintores tenemos que tener cada metro cuadrado, cuáles son las unidades de salida que tenemos que tener en determinado establecimiento, y así muchas otras cuestiones que el decreto acompaña a reglamentar. El decreto 1338 del 96 establece la asignación de horas profesionales de higiene y seguridad, del servicio de higiene y seguridad. Va a depender también de los riesgos que tenemos incluidos en esta empresa o en este emprendimiento. Es decir, si tenemos más de 150 trabajadores
y tenemos determinados riesgos, con un servicio, con una persona que preste servicio de higiene y seguridad va a ser suficiente. Y así sucesivamente, de acuerdo a la cantidad de personas y a los riesgos que tengamos en nuestras tareas. Después tenemos el decreto 911 del 96, que es relacionado a la industria de la construcción. Acá lo que nos dicta es cómo tenemos que tener esa obra en construcción, qué medidas de seguridad debemos tener en cuenta, cuál es la documentación con la que debemos contar ante cualquier inspección o control de los organismos antes mencionados, cuáles son estas medidas de seguridad tanto físicamente como laboralmente en cuanto a las horas de descanso que tenemos que dar a nuestros colaboradores. Y la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, que es la ley 24.557, trabaja conjunto como les decía recién, a la Superintendencia y a las ART, controlando que la ART cumpla sus funciones y a la vez que los empleadores le den las condiciones de seguridad a nuestros colaboradores. Es decir, si hay un puesto de trabajo que tiene determinados riesgos, esos riesgos deben ser evaluados, deben ser analizados y deben ser trasladados al empleado que está llevando a cabo las tareas. Entonces, poner en conocimiento a ese colaborador lo va a hacer trabajar atento y seguro en su puesto de trabajo. Este análisis de riesgo, esta evaluación de riesgo también nos va a permitir evaluar qué necesitamos para que este empleado cumpla con su rol, qué elementos de protección tiene que utilizar. Entonces, la ART en parte va a estar controlando que se le entreguen los elementos de protección y la Superintendencia va a controlar que la ART los controle. Por último, tenemos el decreto 658 del 96, que es el listado de enfermedades profesionales. Va de la mano con la Superintendencia y la ley 24.557, porque tenemos enlistado cuáles son todas las enfermedades profesionales y cuáles son los productos químicos o sustancias químicas que las provocan. Entonces, en ese puesto que se va a estar evaluando, vamos a saber qué productos químicos o sustancias estamos utilizando para saber si ese colaborador está expuesto a ese riesgo o no. Otra de las leyes que vamos a tener en cuenta es la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, que va a trabajar y va a ser controlada por el Ministerio de Trabajo, que habla de los contratos de trabajo, que tienen que ser, como mencionábamos anteriormente, acordes a las horas y al desempeño que lleva a cabo ese colaborador. Tienen que estar registrados, ¿sí? Hay muchos emprendimientos o muchas empresas que inicialmente no se registran y por consiguiente no pueden registrar a sus trabajadores. Entonces, el Ministerio de Trabajo va a estar controlando estos puntos. Después tenemos la ley de antidiscriminación, que es la 23.592, la resolución 886 del 2015, que es la resolución de ergonomía, el protocolo de ergonomía, que se puede aplicar simplemente respondiendo una planilla que tiene varias preguntas. En la primera vamos a estar evaluando el puesto de trabajo y vamos a estar revisando cuáles son esas posturas o esos movimientos que realiza el colaborador en el puesto de trabajo. Entonces, de acuerdo a esas respuestas nos van a ir guiando para ver hacia dónde estamos parados, es decir, si ese puesto tiene riesgo importante de causar algún trastorno musculoesquelético y por consiguiente vamos a necesitar emplear algún estudio ergonómico y luego, de acuerdo al resultado de ese estudio ergonómico, vamos a saber si es necesario aplicar alguna medida de ingeniería o administrativa para ese puesto. Por eso es de suma importancia, nuevamente, realizar el análisis de riesgo en el puesto que estamos llevando a cabo, ¿sí? La última resolución, dentro de las más importantes, es la 1844 del 2013, ¿sí? Que es el Programa Nacional de Salud de los Derechos Humanos y Riesgos Psicosociales en el Trabajo. Va de la mano, va a ser controlada por el Ministerio de Salud, ¿sí? Va a ser relacionada también con este listado de enfermedades profesionales y va a trabajar en conjunto con la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Acá podemos hablar de las definiciones claves que vamos a tener en cuenta a la hora de aplicar lo que es el marco legal. El trabajador se llama aquella persona física que presta servicio o brinda sus servicios, sus actividades a un tercero, ¿sí?
Entonces, ese trabajador tiene que estar dentro de la ley de contrato de trabajo. El trabajador autónomo es aquel que no tiene una relación de dependencia con una empresa, sino que está registrado en la AFIP como monotributista. Acá lo conocemos en Argentina de ese modo. Entonces, no se dicta una relación de dependencia propiamente, pero también tiene que estar debidamente registrado y abonando su monotributo para poder ejercer su cargo, su función y su profesión. Las condiciones de medio ambiente de trabajo habla de que el empleador tiene que brindarle a ese empleado las condiciones de trabajo seguras. Ese puesto de trabajo tiene que ser seguro, tiene que ser cómodo ergonómicamente, tiene que brindar una condición de luz, de ruido, es decir, acordes al puesto de trabajo que estamos llevando a cabo. Y por último, accidente de trabajo, que era lo que les mencionaba en un principio. Cuando hablamos de accidente de trabajo, hablamos de todo acontecimiento súbito que ocurre de manera inesperada y violenta y nos causan daños. Daños a nosotros o daños a terceros. Este accidente de trabajo puede ser en el propio puesto de trabajo, puede ser cuando nos trasladamos de nuestra casa hacia la empresa o hacia el puesto, y al revés, cuando salimos de la empresa y nos vamos hacia nuestra casa. Acá hay algo que tenemos que tener muy en cuenta. Accidente de trabajo se le llama cuando salimos del trabajo y nos vamos a casa, sí, pero sin ningún desvío. No quiere decir que un accidente de trabajo sea aquel que sale de la casa, pasamos por el súper y nos vamos a casa. Si en ese interín del súper a la casa nos pasa algo, o del trabajo al súper nos pasa algo, no va a estar contemplado como un accidente de trabajo. Hasta acá vamos llegando en este encuentro. Vamos a continuar, como les decía en el encuentro anterior. Cualquier duda, cualquier consulta, saben que pueden acudir a mí. Bueno, apliquen, revisen los instrumentos que les brindamos, las herramientas, para que puedan llevarlos a cabo y ahí sí les puedan surgir dudas que podamos trabajar juntos. Muchas gracias.